querida, nos convoca a todos aquellos que estamos interesados en los nuevos pulsos de la geopolítica mundial. África no solo está recuperando el rol protagónico que históricamente ha tenido, sino que lo está haciendo de manera renovada y con una fortaleza que muchos desde el Imperio del Norte y sus atláter no lo entienden. Alguien que nos va a ayudar a entender esto y a profundizar en el tema es Karen Méndez, periodista venezolana que ha trabajado para medios como Russian Today, Sputnik, Telesur, pero probablemente usted la reconozca porque la ha visto en muchos medios del planeta, ya sea porque la entrevisten o ya sea porque toman sus imágenes y la mencionan como un punto de referente. Para nosotros es un orgullo tenerla aquí en Prensa Alternativa para tratar de entender un poco la africaneidad desde la mirada de los latinoamericanos. Karen, gracias por estar con nosotros. Bienvenida a Prensa Alternativa. Muchísimas gracias, Juan José. De verdad que el placer es mío poder estar con ustedes, saber que hay gente en Perú que también está luchando contra la hegemonía mediática, contra ese pensamiento único que nos intentan imponer. Así que el placer y el gusto es mío estar con ustedes. Hace unos días el presidente sudafricano en las Naciones Unidas, en el mismo Nueva York, les dijo, la riqueza de África es para los africanos. Borrell diciendo, es que estamos perdiendo África. Y alguien le dijo, tú no puedes perder África porque África nunca fue tuya. ¿Qué hay allí? ¿Qué ves tú? ¿Qué reflexiones tienes tú al respecto? ¿Qué información quisieras compartir con nosotros? Yo creo que África siempre ha sido como una herida para la humanidad, ¿no? Saber cómo han condenado a esos pueblos de África a la extrema miseria y pobreza, mientras los países europeos y Estados Unidos saquea sus recursos y garantiza una vida estable y buena para sus ciudadanos, mientras condena a los otros a lo peor, ¿no? Lamentablemente ha sido una historia muy larga que no se ha acabado. Antes traficaban con seres humanos, hasta hace pocas décadas, están esas famosas imágenes en Bélgica que exponían a los africanos como si fueran animales de un zoológico. Y todavía se mantienen. Te confieso que yo no le seguía el pulso a África, sino hasta hace un par de meses que se dio la reunión Rusia-África en San Petersburgo. Y hubo un discurso que a mí en lo personal me conmovió, me movió las fibras, que fue el de Ibrahim Traoré. Él es el presidente de Burkina Faso. Y él con su boina roja, vestido de militar, dijo ante el mundo, ya basta. Dijo, ya basta, no puede ser que los presidentes de África estén mendigando dinero por el mundo cuando las riquezas naturales son nuestras. Ya basta de todo lo que nos han hecho, es la hora de África. Y a mí eso me movió. Primero me hizo recordar a Tomás Sankara. Con la boina y todo, ¿no? La boina y todo. Yo también me emociono con estas cosas, así que... De verdad, a mí me movió las fibras, por eso yo dije, Tomás Sankara otra vez. Y sinceramente no sabía quién era. Yo dije, pero ¿quién es este hombre? En África siempre nos llegan noticias de hay un golpe de Estado, hay un golpe de Estado, y uno no entiende qué es lo que pasa ahí. Me puse a investigar y me doy cuenta que efectivamente Ibrahim Traoré llega al poder tras un golpe de Estado, pero no un golpe de Estado tradicional, no ese golpe, ese gorilismo como el que conocemos en América Latina, que llenó de tanta sangre y dolor a nuestros pueblos y, bueno, otros pueblos del mundo, sino que había una reivindicación social ahí. Y a partir de ahí, pocos días después, o no, casi simultáneamente, se da un golpe de Estado en el Níger. Y también me descolocó, yo dije, ¿pero qué está pasando? Y cuando me pongo a investigar, también unos militares dijeron basta y sacaron del medio a un presidente, a Mohamed Bazoum, que había sido una ficha por muchos años de Francia en ese país. Níger es uno de los países más pobres de todo el mundo
con una altísima tasa de mortalidad infantil, donde la esperanza de vida es de 60 años, donde prácticamente creo que el 20, el 30% de la población solamente tiene acceso a la electricidad, con todo lo que eso significa de privación de otros derechos, a la salud, a la educación. Y ese pueblo había dicho, ya basta, y sacaron a Mohamed Bazoum. Y la reacción de Francia, que fue su colonia hasta el país colonizador hasta 1960, fue muy fuerte. Fue decir, bueno, los amenazaron con una intervención militar, movieron fichas dentro de la CEDEAO, que es la Comunidad de Estados de África Occidental, para que presionara y restituyeran en el cargo a Mohamed Bazoum, que era un gran aliado de Francia. Canadá, Estados Unidos, el Reino Unido, varios países europeos cortaron las ayudas a ese país, y después cuando me pongo a ver ese país, más de la mitad del presupuesto de ese país depende de esa asistencia humanitaria. Y ya se alertaba, esto va a generar una hambruna terrible, y me pareció un primero me pareció dramático la situación, que yo decía, ahora más hambre, más pobreza, más muerte para el pueblo africano, simplemente porque está cansado de esos títeres europeos que los han llevado a esa desgracia de vida, porque eso no es vida. Francia, el Níger tiene como, yo no sé si como bendición o como desgracia, los recursos naturales bajo su tierra, entre ellos Como el el uranio. petróleo venezolano. Como el petróleo venezolano, por eso te lo digo así, a veces no sé si es una bendición o una desgracia, ¿no? Y ese uranio lo extrajo durante muchísimas décadas, porque claro, el Níger y muchos países africanos consiguen su libertad en la década de los 60, pero Francia y los países europeos siguen gobernando tras bambalinas esos países. Y Francia, por ejemplo, ese dato es terrible. Ellos casi la mayor parte del uranio sale a Francia a un precio ridiculísimo, o sea, prácticamente el Níger le regala el uranio a Francia, y con ese uranio Francia mantiene a sus plantas, a sus centrales nucleares para garantizar la electricidad al pueblo francés, mientras el pueblo nigerino no tiene electricidad. Y una vez vimos al presidente Emmanuel Macron en Burkina Faso y dijo, bueno, pero es que no es problema mío que aquí en Burkina Faso no tengan electricidad, eso es un problema doméstico. No, pero él sí tienen responsabilidad estos países de lo que han provocado en estas naciones africanas. Y después lo que me terminó de desencajar fue que, bueno, empecé a consultar, a buscar periodistas ahí en África, y ellos me empezaban a contar y me decían, no es un golpe de Estado tradicional, lo que hay es una ola del pueblo que ha obligado a estos militares a tomar decisiones y a derrocar a estos presidentes. Y si estos militares no siguen las órdenes del pueblo, las reivindicaciones del pueblo, también van a salir. Entonces me pareció que es una cosa que hay que seguirle el pulso, que es muy interesante. Lo hemos visto en Níger, que estaban decididos durante van varios meses, que se mantuvieron movilizados desde julio, desde el 26 de julio, movilizados en las calles, no solamente respaldando a esta junta militar que tomó el poder, sino exigiendo la salida de los franceses de su país, y rodeaban las bases militares francesas, porque una de las decisiones que tomó este nuevo gobierno fue parar el envío de oro y uranio a Francia y cortar los vínculos militares, estos acuerdos militares con Francia. Y Francia quedó herida, dolida, y por eso no quería, y expulsó al embajador de Francia, y Francia dijo, no, como yo no los reconozco a ustedes, yo no les voy a hacer caso. Hasta hace pocos días que el embajador francés tuvo que retirarse del Níger. Y conversaba con muchos periodistas y activistas franceses, y ellos me explicaban eso. Esto es una declaración de guerra de Francia. También criticaban muchísimo y denunciaban que este bloqueo económico, comercial y financiero que impuso la CEDEAO, que es esta comunidad de estados de África Occidental, por órdenes de Estados Unidos y de Francia, está
asfixiando, está estrangulando aún más a ese pueblo, o sea, como que si ya no fuera suficiente que fueran uno de los países más pobres del mundo. Pero ellos nos decían, pero es que además se aliaron con Nigeria, que es un país vecino, para que le cortaran ese poco de electricidad que tenían, y las vacunas, principalmente para los niños, se estaban dañando. Entonces yo digo, Dios mío, hasta dónde es capaz de llegar la avaricia y la maldad, ¿no? De estos pueblos, no de los pueblos, discúlpame, de estos gobiernos? De la élite neoliberal. Sin duda, sin duda. Yo digo, ¿qué más de estos gobiernos? Porque son gobiernos los que ejecutan estas medidas. Y entonces por eso me he ido acercando a África, y me parece que es interesante para todos nosotros tratar de comprender qué es lo que está pasando ahí. Y celebro esa salida del embajador de Francia porque es una victoria del pueblo nigerino, que no solamente ya no tiene nada que perder, sino que está convencido que lo que le queda es por ganar. Entonces, Como mujer venezolana que ha vivido la barbarie de un bloqueo criminal, hay otros adjetivos que podríamos ponerle, pero es un bloqueo criminal contra tu pueblo. Creo que podrías decir, esto lo que están pasando ellos es más o menos lo que a los que nos han puesto a nosotros en esta condición, o el cubano también podría decir esto, ¿no? Y yo hablaba con un africano también que tuve el placer de entrevistarle y le dije, ¿cómo nos ven a nosotros? Y él me dijo, los vemos como los hermanos del otro lado del mar. Y yo dije, aquí hay algo, acá hay algo. Cognitivamente lo puedo entender, pero hay algo más profundo. Pero claro, yo estoy en Perú, donde las garras de ese animal rapiñero que gobierna la élite de algunos, desde la mente de algunos, todavía no estamos expuestos a eso. Ustedes han vivido terriblemente un bloqueo. ¿Qué ves allí tú como ciudadana venezolana? yo te voy a decir una cosa, Juan José. Yo creo que todos los venezolanos han vivido el bloqueo de distintas maneras y todas muy dolorosas. Yo en el año 2016, por circunstancias muy familiares, muy personales, vinculado a también es que Estados Unidos ha hecho una guerra multidimensional contra Venezuela. Ha promovido grupos violentos de choque de la extrema derecha, ha fomentado la violencia con grupos criminales armados, con grupos paramilitares que traían de Colombia. Provocaron una guerra económica acaparando productos, la escasez fue terrible antes de que empezara formalmente este bloqueo, que coincidió efectivamente cuando Donald Trump declaró a Venezuela como una amenaza contra la seguridad de su país. Una cosa que tú dices, pero ¿por qué? Si este país nunca ha agredido a ningún otro país. Y en ese momento mi familia secuestraron a mi prima con sus hijos muy pequeños. En esa ola hubo una ola de violencia muy fuerte en el año 2016, promovida, ¿no?, con esos grupos paramilitares que introdujeron en Venezuela, y mi familia decidió salir del país. Yo estaba con mi hija recién nacida, muy chiquita, pasando por un proceso de separación con su papá, y me fui con mi familia a España. Bueno, pasé un tiempo en Moscú, fui con los compañeros de RT, estuve en Moscú, pero después me terminé estableciendo en España. Y después de 6 años, el año pasado volví. Bueno, a mí lo que más me dolió fue la migración. La migración también es otro de los efectos del bloqueo. Aquí todos los días salen noticias de los venezolanos migrando a Perú, a Ecuador, a Colombia, a Estados Unidos. Ahora, cada cierto tiempo reavivan el tema del tapón del Darién, los venezolanos cruzando por el Darién. Pero es que esa es una de las expresiones de lo que ha provocado el bloqueo. Ellos caotizaron el país. Ellos aplicaron una estrategia muy parecida a lo que hicieron durante el gobierno de Allende. Ellos hicieron chillar la economía. Y una de las cosas que hizo la gente fue salir, pues que es normal. Además de promoverlo mediáticamente, además del boca a boca que se pasaba, yo me voy, afuera estoy mejor. Después muchos venezolanos han retornado porque se dieron cuenta que afuera no estaban bien tampoco.
ellos estaban acostumbrados muchos acá, con Chávez que te garantizaba la casa, el agua, la comida, tantos derechos que se conquistaron en la época de la Revolución Bolivariana, y después se chocaron con países como Perú, como Chile, que es el neoliberalismo que hace que se pelee el último con el penúltimo. O sea, es una cosa terrible. Y muchos han retornado. Pero la migración es una cosa, para mí fue muy dolorosa, ¿no? O sea, es como desgarrarte, es como dejar de ser, es como empezar de cero en un lugar que no te pertenece. Para mí fueron 6 años muy dolorosos, pero eso no se compara con lo que he escuchado. Yo volví hace un año y lo que me cuenta la gente, a mí de verdad me provoca sentarme a llorar con la gente y decir, pero ¿por qué? ¿Por qué? Gente que te cuenta, no teníamos nada que comer, no había medicina, la gente se murió, o sea, fue una cosa dramática, de verdad me lo hace recordar, y yo no lo viví, solamente de escucharlo me conmueve hasta lo más profundo. Y hubo muchos casos. Después conozco el caso de la familia de Alex Saab, que fue un diplomático venezolano, que lo que hizo fue ayudar al gobierno a romper ese bloqueo para traer alimentos, medicina, combustible. En Venezuela ya no había combustible para que rodaran ni siquiera las ambulancias. En plena pandemia, no había mascarillas, no había medicina. Estados Unidos apretó el bloqueo en plena pandemia como lo hace con Cuba. Y el gobierno nombró a Alex Saab como un enviado especial para que fuera a buscar estos alimentos y estas medicinas, estos productos que necesitaba el pueblo venezolano. Y Estados Unidos, cuando se dio cuenta que él era el que estaba rompiendo el bloqueo, porque trajo unos barcos iraníes, aquí fue emblemático cuando llegaron unos barcos iraníes con combustible, el pueblo aquí hicimos cobertura profunda de eso y muy extensa del tema. Esos Por favor, continúa. Llegaron aquí a Venezuela gracias a, entre otras personas, a Alex Saab, y Estados Unidos obviamente no se lo perdonó. Y en la última misión humanitaria que él estaba haciendo, que iba para Irán, paró en Cabo Verde para repostar combustible y Estados Unidos ordenó, sin una orden de detención ni nada, sino que mandó a policías de Cabo Verde a detenerlo, y desde ese entonces Alex Saab ha sido torturado, está preso, está privado de libertad. Hace pocos años sufrió cáncer de estómago y todavía no han permitido que entre por primera vez su oncólogo. Su familia está evidentemente muy afectada en Venezuela porque no han podido visitarnos ni la primera vez. Es la maldad. Estados Unidos se ha ensañado con todo el mundo. Por eso te digo... Su élite, ¿no? Su élite gobernante. Sí, sí, sí. Porque el pueblo es una cosa distinta, pero por favor, continúa. Mucha gente del pueblo estadounidense ha sido solidario con Venezuela. Cuando pretendieron asaltar la embajada de Venezuela en Estados Unidos, el pueblo estadounidense salió. Sí, cuando hago la crítica me refiero a sus gobernantes. Y lo que han hecho los gobiernos de Estados Unidos, Barack Obama, que lo vendieron como, bueno, le dieron hasta un premio Nobel de la Paz. Lo que hizo después Trump, el loco, pero nadie alzaba la voz para ayudar a Venezuela. Todo el mundo criticaba al loco de Trump, pero nadie ayudaba a Venezuela. Bueno, sí, Rusia ayudaba, Irán ayudaba, Cuba, o sea, los países aliados, pero el resto del mundo cayó y siguen callando. O sea, a Venezuela le han robado en sus activos en el exterior más de 30,000 millones de dólares. A Venezuela le quitaron oro, 31 mil, no me sé el dato, miles de toneladas de oro venezolano que se robó el Banco de Inglaterra. Es una cosa bárbara. Los viejos piratas echándole diente al oro que no es suyo. Sí, efectivamente. Níger, ¿qué tiene que aprender de esto? ¿Qué aprendemos de esta experiencia? Porque a mí como que me resuena esto que tú dices y digo, nos están acorralando cada vez que levantamos la voz. Sí. Y en Níger es como que se miran a ellos, supongo, y dicen, tenemos uranio, ¿por qué tenemos que venderlo a precio de nada para que los señores tengan agüita caliente cada vez que quieran lavarse la punta de la nariz? Claro. ¿No? Entonces, pero esto que tú narras es como muy, muy relacionado, ¿no? Es decir, a mí me da la impresión que tienen como un manual de, no quieren que nos llevemos tus recursos naturales. Bueno, paso número 1, que hagan informes periodísticos. Entonces, ¿cómo estamos? Mediático, porque entonces después ellos dicen, ¿vieron lo que
Lo dice todavía el presidente de Chile, Gabriel Boric. Él dice, claro, es que miren el socialismo, no queremos socialismo, miren lo que ha provocado el socialismo, la gente huyendo de Venezuela, la gente no tiene que comer, pero es que es lo mismo que le hicieron a Allende, es lo mismo que le han hecho a Cuba, es lo mismo que le hacen a Nicaragua, es lo mismo que le hacen al Níger. El Níger duele extremadamente, a mí en lo personal me duele muchísimo más porque digo, pero es que, ¿qué más le van a quitar a esa gente, Dios mío? ¿Qué más? ¿Cuántos niños más tienen que morir en ese país para que los dejen en paz? Yo creo que, y por eso a mí lo que critico fuertemente es esos operadores mediáticos o aquellos periodistas que por seguir la línea terminan siendo un rebaño, ¿no? Porque lo que te digo, claro, es una verdad que en Venezuela migra gente, es una verdad que hubo un momento que no había comida, es una verdad que hay inflación, pero no te puedes quedar con eso, tienes que explicar por qué pasa eso. Y la Porque Chávez responsabilidad, es un demonio, ¿no? claro, claro, ellos Y se devora el presupuesto, claro, ¿no? Y además es comunista. seguramente habrá fallas en los gobiernos de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, pero no son la causa principal de lo que está pasando. Y en Venezuela es el vivo ejemplo, porque hasta 2013, cuando murió el presidente Chávez, Venezuela era un ejemplo con los mayores sueldos de toda América Latina, con los mayores derechos conquistados, con atención médica gratuita de calidad, buena, con educación gratuita, con la mayor creación de universidades, con tierras para los campesinos, con producción agrícola. Y cuando muere Chávez, ellos se ensañaron, ¿no? O sea, dijeron, bueno, este es el momento. Y claro, y después... ¿Crees que esta política la puedan aplicar en Níger? O que hay países que comienzan en esa misma franja del Sahel, Y comienzan a decir, aquí se acabó. muy bonito que veo en Níger, uno, la resolución de su gente. O sea, pareciera que ya no hay nada que los haga retroceder. Y dos, la alianza que se ha creado entre Níger, Mali y Burkina Faso, que son tres gobiernos también donde militares pareciera apegados a esa voluntad del pueblo tomaron el poder y los tres han hecho una alianza. Cuando el mundo, no el mundo, cuando Occidente, estos países de Occidente, de Estados Unidos y sus aliados acorralaban a Níger, Francia, Mali y Burkina Faso dijeron, si tocan a Níger, nos tocan a todos. Y una de las cosas, de las reflexiones que me hacían ellos era, ya soportamos todos los efectos que provocaron ellos con la guerra en Libia, no los vamos a volver a soportar, no los vamos a volver a permitir. Y ese es otro ejemplo también importante. Yo me acuerdo que yo estuve en Libia pocos meses antes de que empezara la guerra, porque me invitaron como periodista a cubrir esa gira que hizo, la última gira que hizo el comandante Chávez. Y imagínate, llegamos a Siria, después destruyeron Siria, llegamos a Rusia, a Ucrania, Ucrania en paz. Y una de las últimas paradas fue Libia. Y Libia era un país espectacular. Yo quedé sorprendida. Yo dije, ¿qué es esto? No podía creer que estaba en África. Era un oasis, era una cosa espectacular. La gente en las calles caminaba feliz, era un pueblo feliz, la gente te contaba todo lo que habían conquistado en esos años de revolución, la gente tenía viviendas, tenían garantizado el derecho a la vivienda, al agua, a la educación, a muchas cosas. Y pocos meses después... ¿Viste mendigos en Libia en aquel entonces? No, en lo absoluto, en lo absoluto. No, no, no. No, no, era un país precioso, de verdad. De los países que yo he ido en mi vida, la fotografía más hermosa que tengo es Libia antes de la guerra. Y después hacen lo mismo de siempre, crean ese guión muy goebbeliano, muy nazi, ¿no? Del enemigo único, crean ese enemigo único, en ese momento fue Gaddafi, como lo hicieron contra Chávez, como lo hacen con Maduro, como lo hacen con Putin, como lo hicieron con Pedro Castillo, o sea, ellos demonizan y después se justifica cualquier cosa que hagan contra esa persona. Y ahorita Libia, ¿qué es? Nada, nada, es un estado fallido donde trafican seres humanos a cielo abierto, donde no hay ningún derecho, donde hay un país enfrentado en una guerra civil, pero ya no se habla de Libia. Pero los pueblos de África, cuando yo los entrevistaba a estos activistas, estos periodistas de Burkina Faso y principalmente de Mali, Burkina Faso y Níger,
Ellos me decían, no vamos a permitir que vuelva a pasar esto de Libia. Y por eso salieron en defensa de Níger. Entonces yo también creo que eso habrá levantado un poco la moral del pueblo nigerino, de saber que otros hermanos africanos están decididos a luchar con ellos. Y otra cosa muy curiosa, porque muchos de ellos, mientras quemaban las banderas francesas o exigían la salida de los franceses de su país, alzaban y alzan todavía la bandera rusa. Y muchos en Europa dicen, no, es que los africanos van a cambiar un colonizador por otro. Y ahí es cuando tú te dabas cuenta del desprecio que sienten hacia el pueblo africano. Ellos lo siguen viendo como los ignorantes, como los tontos, como los que se dejan manipular. Y después cuando tú hablas con los africanos decían, pero es que no, nosotros no estamos cambiando un colonizador por otro. Nosotros lo que no queremos, ya nos hizo daño. Mira lo que nos hizo, nos quitó nuestras tierras, traficó con nuestros abuelos, hizo esto, todas las desgracias que ha hecho Europa con África. En cambio, Rusia, ellos tienen ese recuerdo de la Unión Soviética y dijo, nuestros cuadros se formaron en la Unión Soviética cuando tuvimos nuestras primeras carreteras, líneas aéreas para poder comunicarnos en unos continentes tan grandes, con países tan grandes, fue Rusia la que los ayudó. Era Rusia que mientras Bélgica exponía a africanos como si estuvieran en un zoológico, Rusia los llevaba a las universidades en Moscú, para que se formaran, para que fueran médicos, para que fueran ingenieros, para que fueran muchas cosas, ¿no? Ha sido Rusia la que les ha ayudado con alimentos, con muchas ayudas, la que les condonó la deuda. Rusia les ha condenado la deuda. Entonces, claro, ellos dicen, pero ¿por qué un colonizador por otro si Rusia no nos ha hecho daño? En tal caso, el día que Rusia o China, porque China también ha hecho una gran inversión en África, se comporten como lo ha hecho Europa, también los sacaremos, ¿no? Entonces, es cuando tú te das cuenta que hay un pueblo muy consciente que en Europa, con esta visión de decir, no, van a sustituir un grupo por otro, o el grupo Wagner fue el que los ayudó a luchar contra los yihadistas, entonces ahora qué van a hacer porque se murió Prigozhin, y tú hablas con los africanos y ellos dicen, bueno, seguiremos nosotros luchando, y agradecen ese apoyo que dio Rusia de ayudarlos a combatir el yihadismo que promociona, que promueve, que financia Francia y Estados Unidos como lo hicieron con Libia. Entonces yo creo que, aunque no los escuchemos mucho, África está también trazando un camino que ojalá algún día les permita recuperar o tener su puesto en el concierto internacional que le corresponde, y que probablemente también podría convertirse como en un faro de lucha y de ejemplo para otros pueblos de otros continentes, ¿no? Todo lo que me dices me abre muchas preguntas, así que comenzaré con algunas cosas, por ejemplo, ¿no? La Unión Africana debería tener asiento en el Consejo de los BIPs en Naciones Unidas. Por ejemplo, es una idea, ¿no? que hay algunos que comienzan a desarrollar, pero hay otros que dicen, ¿y América Latina cuándo? Entonces dicen, bueno, que sea Brasil o que sea México, que digamos han demostrado tener cierta solvencia y cierta representatividad, pero eso no va a ser siempre, es decir, ahora está Lula, o sea, pero tuvimos a un Bolsonaro. Claro. Hay quienes dicen, oye, si entra África con la Unión Africana al Consejo de Seguridad, ¿por qué no la CELAC, por ejemplo, para comenzar? ¿Qué ves allí en el desarrollo de esto que nos apasiona tanto, la patria grande? Yo creo que también América Latina está abriendo camino, aunque pareciera que el escenario es como muy difícil y a veces apabulla o hace sentir miedo. América Latina siempre alza la voz. Lo vimos ahora en la ONU, como Gustavo Petro sin miedo alzó, y sí, en distintos reuniones internacionales, eventos internacionales, alza las banderas de la paz y dice, basta de la guerra en Ucrania, basta, aquí tiene que ser una solución pacífica, diplomática, negociada, basta de armar a Ucrania. Les muestran la cara el doble rasero de ellos.
que se espantan y critican, ay no, la guerra en Ucrania, Rusia, entonces ya no participes en ningún evento deportivo, ningún evento cultural, están vetados sus deportistas, sus artistas, porque Rusia, bueno, dijo, bueno, ya quitémonos aquí las caretas, aquí hay una guerra desde hace 8 años, entonces bueno, ya asumámosla pues, ¿no? Porque esa guerra no comenzó en el 2000. 21 de febrero de Exacto, sino en el 2021. 2014, quién sabe antes. Ahora, Rusia bloqueada, pero había una antigua tradición ya de bloqueos. Cuba, 60 años. Bloquearon a Venezuela y luego dijeron, bueno, vamos con Rusia. Ahora, una cosa es bloquear Cuba, tan querida y amada, y otra cosa es bloquear Rusia. Exactamente, claro. Y literalmente los rusos se los han almorzado a través del propio bloqueo, ¿no? Me voy, me llevo mis hamburguesas McDonald's al otro lado. Váyase, señora, acá tenemos para hacer las hamburguesas que quiere y las que si le faltan se las puedo vender, nada más que en estas condiciones. Han abusado, creo yo, de esta figura del bloqueo, y es como que tú eres el paria, contigo no. Pero luego han creado un ecosistema de bloqueados, y entre bloqueados se miraron y dijeron, oye, ¿a ti cómo te va? Mal, y a ti peor. Y, oye, pero entre nosotros, ¿por qué tenemos que depender de este? Y se han unido. Pero no solo se han unido, sino que han aparecido otros que dicen, si a los rusos les han quitado su dinero, ¿por qué a mí, que soy Arabia Saudita, no se podrían quedar con mis dineros que están acá y que me han obligado a tenerlos en un banco? Y se ha generado un mundo alterno, en este multiuniverso, un universo paralelo de los bloqueados que comienzan a decir, bueno, tengo mis derechos, a lo mejor puedo vivir sin ti. Claro. ¿Qué crees? Bueno, esa misma preocupación la manifestó, fue sincero el senador republicano Marco Rubio cuando dijo, nosotros mismos estamos enterrando el dólar, porque si utilizamos el dólar como un arma para sancionar a todo el mundo, va a llegar un momento, palabras más, palabras menos, no son palabras textuales de él, pero ese fue el mensaje que envió, va a llegar un momento que la gente no va a querer el dólar. Y eso es lo que está haciendo Estados Unidos en su desespero por querer hegemonizar el mundo entero, está provocando la creación del mundo multipolar que es tan esperado y tan anhelado por los pueblos del mundo. Y el mayor ejemplo fue el BRICS, la última reunión del BRICS. Más de 20 países quisieron adherirse a enviaron su solicitud para adherirse a este bloque de economías emergentes. Y en ese bloque quieren estar Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Entonces, y varios de estos países, China también agobiada con medidas coercitivas contra su país, con la obsesión de Estados Unidos de sacarlo del medio de la competencia, porque no soporta la competencia. Que por eso fue que provocó, al fin y al cabo, la guerra en Ucrania. Estados Unidos provocó que Rusia diera un golpe sobre la mesa. Entonces, ellos mismos son los que están provocando que se creen nuevos polos de poder, que como lo decían nuestros libertadores, Simón Bolívar lo decía, es que se necesita un mundo con equilibrio de poderes. El mundo multipolar es un anhelo de los pueblos de América Latina, de los pueblos de África desde hace muchísimo tiempo, de los pueblos de Asia. Entonces, ellos mismos están abriéndonos ese camino, ¿no? En vez de exterminar a los que sueñan con eso, está haciendo que la gente se una. Y entonces ahora en el BRICS proponen, bueno, utilicemos nuestras propias monedas. ¿Para qué vamos a utilizar el dólar? Si ellos nos sancionan con esa moneda, pero es que además no hace falta, es que lo dijo un presidente africano, no me acuerdo de qué país, creo que de Etiopía, pero no me crean mucho, que él dijo, pero ¿por qué yo tengo que hacer una transacción financiera con Burundi en dólares? ¿Pero por qué? Entonces uno dice, es verdad, la irracionalidad de ellos es peligrosa porque nos lleva a la guerra, es peligrosa porque despliegan operativos mediáticos que hace que la gente deje de razonar, pero el que logra mantener un poquito de sentido común dice, no, esto no es lo que queremos.
Y yo confío en ese mundo que se tiene que crear, ¿no? Ese mundo con equilibrio de poderes. ¿Quién eligió a Estados Unidos como el policía del mundo? ¿Quién eligió Dios, a Estados Dios, Unidos? con el mandato manifiesto, con el El destino. peruano está protestando en las calles porque no está de acuerdo con una señora que se tomó el poder sin pasar por elecciones, y ahora viene Estados Unidos y despliega unos militares en Perú de una forma amenazante al pueblo peruano, ¿no? Porque tú estás formando unos señores que están tan acostumbrados a la guerra, que están tan acostumbrados a matar a la gente en las calles, como lo hacen ellos cada vez que ven una persona afrodescendiente en sus calles, y cuando no alzan las manos, cuando ellos le dicen que se paren, los acribillan. Eso es lo que están formando ellos en Perú. ¿Pero por qué? ¿Qué tienen que hacer ellos en Perú? Bueno, es evidente, ellos quieren muchas cosas de Perú que efectivamente son sus recursos naturales, y esto no lo digo yo, no lo dice Juan José, lo dice la propia jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, cuando hace un par de meses dijo: nosotros queremos los recursos naturales de América Latina porque allá está el litio, allá está el petróleo, allá está el agua, allá está la Amazonía. Entonces, yo creo que Un arranque casi freudiano. Karen Méndez, una de las mentes más brillantes de Latinoamérica, aquí en Prensa Alternativa, nos ha expuesto la realidad que confronta nuestra patria grande en un contexto en el que África, por ejemplo, comienza a convertirse en un protagonista que seguramente va a determinar mucho en los próximos años. Karen, muchas gracias por habernos acompañado aquí en Prensa Alternativa, y espero que no sea que sea la primera, pero que sean la primera de muchas otras colaboraciones que tengamos contigo. Muchas gracias. muchísimas gracias, Juan José. Un placer grande y saludos a todo tu equipo. Mi nombre es Juan José El Castillo, el J. Gracias por haber estado aquí en Prensa Alternativa. Me despido con esta expresión en el quechua milenario, en el quechua de los incas, Tupananchis Kama, cuya traducción al español es: hasta que nos volvamos a encontrar.